pero como Felicita. Vamos a hacer la entrevista y le vamos a preguntar, le quiero preguntar algunas cosillas que sería interesante en su vida. El lugar y fecha de la entrevista, hoy es 19 de noviembre de 2015, estamos en 2015, y el nombre de su persona, de Felicita, viene de Felisa, y su edad. ¿Cómo el de ¿Su nombre de dónde viene? ¿Su nombre cuál es? Felisa. Felisa. ¿Y qué edad tiene Felisa? ¿Yo? Sí, usted. Oh, yo tengo 87 años. 87 años. ¿Y su nacionalidad? Cubana, pero... Cubana. Eso. Estoy aquí porque ya nos pasamos las partidas para venir aquí, que fue un lío, porque cuando mi hermana, porque yo y mi hermana, la mayor, la más chica, nacimos allá, y cuando mi padre se dio cuenta, y todo fue cuando mi hermana de Paca se iba a casar, que se despistaron para acá, no tenían partida ni nada, pero gracias a que nosotros nos quedamos un familiar allá, y por medio de eso escribimos y nos mandó las partidas. Ajá. Porque si nosotros no nos podíamos casar. Entonces estamos ya aquí, en el registro civil y en el ayuntamiento y eso. Pero usted en un momento de su vida me comentó de que usted... Vamos adelante, pero ahora que Dime tú lo que yo te conté. Sí, que usted, su padre, tuvo que mandar una carta. ¿A dónde? A una tienda. ¿Cómo se llamaba? Porque no sabíamos después, como mi tío se cambió del sitio ese, y estuvimos, que no nos enterábamos, ni escribir ni nada, y para dar con eso, dice mi padre, donde único puede ser, como esa casa comercial, una casa comercial. Me dijo usted la casa grande. La casa grande o algo así era, que conocían todos los canarios, porque sí que allí iban muchos los canarios. Entonces a mi tío también lo conocía, porque él vive más en campo y eso. Él le escribimos allí, pusimos la carta que si le podía pasar a Juan Galván y tal, y entonces él me contestó en la carta, yo creo que hasta que el señor se hizo cargo de sacar las partidas, porque dice por orden de Juan Galván, tal. Es decir, que el señor de la tienda en Cuba... Y él me dijo, hijo, como que ya no era el padre, sino ya no existía el padre, sino el hijo, pero sabía toda la historia, porque él conocía muy bien a mi tío, le pasó la carta, pusimos la carta, se la pasó a mi tío, y mi tío se comprende que es lejos donde vive, y él nos arregló todo y lo vino en un certificado, tardó bastante porque dice que era la del ayuntamiento, la de juzgado y la del bautismo. Las dos, 4 partidas vinieron. Y menos mal que se la trajeron. Vino por correo. Tengo el sobre. ¿Y cómo se llamaba su padre? Manuel Santana Sánchez. Manuel Santana. ¿Y por qué emigró a Cuba? Pues a emigrar a Cuba sería porque en Canarias no había mucho dinero y fue allá y allí se vio bien porque había trabajo y todo, y él se fue solo o con mis tíos, los hermanos de mi madre, y ellos después pensaron, porque allí estaban bien, tenían, yo no sé, una colonia o algo, reunidos no sé cuánto, estaba bien, y Canarias antes era pobre, muchos iban a Cuba y después más tarde a Venezuela. Y entonces mis tíos le dijeron, ¿y nosotros para qué vamos para Canarias? Mándala a buscar. Y fue cuando mandó a buscar a mi madre. Y fue mi madre para allá con las 2 niñas que tenía, que por eso mis 2 hermanas eran mayores y nosotros 2 chicas. Ajá. Nosotras nacimos allá. Y otra cosa, ¿y cuándo se acuerda el año que fue su padre para Cuba? No lo sé. No se acuerda. Eso nada, porque como me voy a acordar si yo no había nacido. Sí, pero me refiero, el año, se habló siempre en familia, alguna cosa. Si se habló algo, no sé, porque esa sabe la que se sabía todo, te lo contaba todo. En paz descanse mi hermana Lola. Porque fue de aquí para allá y se acordaba de para allá y cuando vino para acá. Y era precisamente
pequeñita y era la que nos cuidaba a nosotros. Porque yo, claro, no sacaron nunca de allí porque mi madre estaba enferma, que por eso mi padre dejó todo aquello. Porque ahí estábamos bien. Que mis tíos decían, ¿y a qué vamos si aquí estábamos bien? Pero la desgracia fue que mi madre se enfermó, tenía 4 niñas y 2 chiquitas, que era yo y mi hermana Paga, que vivíamos poco para descansar. Que como la pobre tuvo que traérsela para acá y tuvo que venirse y dejar toda la riqueza allá, porque es lo que tenía sembrado y todo, entre él y los tíos, mis tíos. ¿Y usted se acuerda del barco que fue su padre? ¿No habló algo su padre del barco que fue y el pasaje cuánto le costó? Algo? No me acuerdo de eso de nada porque nunca hablemos de eso, sino que él se fue primero y viendo aquello y mis tíos, que eran hermanos de mi madre. Pues al ver que allí estaban bien, ellos le dijeron, ¿y para qué no la mandas a buscar? Porque aquí vamos para allá, si aquí tenemos, ya estaban ellos establecidos con sus fincas y sus tierras, todas sus cosas. ¿Y en dónde se asentaron ellos? ¿Qué hacían allá? ¿En dónde empezaron a vivir en Cuba? ¿En qué sitio? Eso no sé, porque no, porque mi sobrina, precisamente la de mi hermana Lola, fue a Cuba. Y ella tenía un interés tan grande de saber por dónde y dónde estuvo la madre y eso, la de mi hermana Lola. Y entonces dice que fueron hasta con un coche alquilado y le preguntaron por aquellos campos. Eso me dijo mi primo José, que es el cubano que vive aquí abajo. Ajá. Que el padre fue el que emigró, pues allá se casó con una canaria que era de Santa Brigida, de San Mateo, que también estaba en Cuba. Y allí, mira, allí vivieron y que precisamente ahora hay un hijo aquí, porque Cuba estaba fatal. ¿Y adquirió propiedades su padre en Cuba? ¿Aquí o allá? ¿Adquirió propiedades de él? Las propiedades que tenía aquí, pues precisamente la casa que tenía allá arriba en Teniguada, según yo lo oí, mi padre es que fue soltero y después fue casado. Soltero, pues le ganó dinero a su padre y aquella casa la hizo él desde soltero. Me acuerdo de la casita, qué linda era. Entonces, él fue soltero, se vino para acá, de allá le mandaba dinero a su madre de él. Y vino para acá cuando vino y trajo su dinero, hizo su casa y todo y tal. Sí. Y después ya aquí se casó. Y volvió otra vez a irse más tarde, cuando mi madre tenía ya 2 niñas, sí. Porque esto aquí no había mucho dinero. Y ellos, claro, eran gente joven y mis tíos y se fueron otra vez a Cuba. Y ganaban dinero y mandaban. Entonces, vino y volvió otra vez. Ahora después de casado, pues volvió porque aquí la cosa aquí no. Entonces él trabajaba, enviaba dinero a la casa de su madre de él. Eso es lo que yo ¿Y por qué medio se la mandaba? ¿Por carta? Eso no lo sé. No tiene idea. No sé se recuerda. Yo no, porque yo no me recuerdo de nada, sino esto es lo que yo oía. Sí, ni cuánto tampoco. Tampoco sino que iban a Cuba porque allí se ganaba dinero y aquí había poco dinero. Ajá. Y el dinero que invirtió en Canarias fue en hacerse su casita. Sí. En darle el dinero a su madre. A sus padres. Y luego ya, una vez que estuvo aquí establecido y que se casó y demás, volvió de nuevo a Cuba. Volvió de nuevo, que ya tenía dos niñas. Eran mis hermanas, el mayor. Y tampoco se acuerda porque cuándo y en qué barco el coste de pasaje, no se acuerda de Yo no me acuerdo de eso porque ni del barco me acuerdo. ¿Y a qué? Ahora hago misión de que cuando llegue por mi madre me decía, cuando lleguemos a Muelle, pues se acordaba de todo porque era la mayor, vinimos a la casa de abuela. Y yo me acuerdo que lleguemos a casa de mi abuela, eso, pero ya lo otro ya se me fue. Se fue. ¿Y a qué se dedicó en Cuba él? Pues eso, al campo, al trabajo del campo, criaban, dice, pues yo lo oía a mi hermana, el potrero, que me acordé de las cubanas esa hablando el otro día, por eso de que aquí, sabes tú que aquí, el sancocho aquí, el
sancocho canario que tenemos acá. Allá el sancocho es como nosotros decimos aquí, fregadura. Ajá. Y hablando con esa cubana aquel día que hablando yo, que tú te acuerdas que estuve hablando. Digo yo, digo, usted sabe que el sancocho, cuando mi primo que vino, la mujer que todavía estaba allá, ahora está aquí, hablando con una de mis primas y dice, ¿qué tal está José y tal? Le dijo, oh, acaba de comerse un sancocho. Y ella dice, ¿y cómo es eso? Porque allá el sancocho es para el potrero. Al potrero le llamaban porque allí se criaban muchos cochinos, muchos. Allí tenían riquezas, ellos se dedicaban al campo. Tenían muchas vacas, tenían un potrero. Y mi hermano también le decía el potrero, pues era como aquí era el chiquero y la fregadura. Allá era el sancocho para el potrero, para los allí la comida arrollada. ¿Y qué hacía el resto de la familia allá? Todo, en eso los que estaban, mis tíos y eso, se dedicaban a aquello, a esas tierras que tenían. Y producir, vendían eso, cosechaban frijoles y todo lo que cosechaban, de eso vendían. ¿Y esos terrenos eran de ellos, queridos, o eran de otra gente? Eso no lo sé. Porque cuando mi sobrina fue, que llegó hasta allá arriba, porque aquellos viejitos decían, no sé, en aquello le decían el lomo de los Galvanes. Dice, fue mi sobrina hasta allá arriba con un coche, así que allí se veía como algún cimiento, algo, pero aquello no estaba, ya no había nada. Aquello se abandonó por lo visto ahí, porque yo digo, aquello podía coger lo otro, que se quedara allá. ¿Y quién fue el primero en emigrar a Cuba, de su familia? ¿Quién fue el primero? ¿De los de mi casa? Sí, de su casa, de su padre, de su tío. ¿Quién fue yo de mis tíos, eso no sé. Porque usted me habla que tuvo sus tíos también allá con su padre. Que mis tíos fueron, pero no sé cuál fue el primero ni qué fue después. Sí, 2 hermanos de mi madre estuvieron, que uno es el que murió ya, el que se quedó en Cuba. Y el otro se vino para acá. ¿Y cuántos hermanos de su padre estaban en Cuba con él? Pues que estuviera junto con él no te digo, pero hubo otro que dice que vivía cerca, por eso me pusieron Felisa. Mi tío que de Santa Brígida ya murió. Ese vivía más cerca, no sé si aquel también trabajaba con ellos, así que yo creo que era como eso, como una colonia o algo así, que trabajaban juntos y eso, pero era en cuestión de eso, de que tenían muchas vacas, un potrero, de coche, en fin, y luego cosechaban los frijoles y la caña de azúcar, de lo que ellos trabajaban. ¿Y cómo se organizaba el trabajo? Allí es cosa que ¿Y no... cómo se organizaba el trabajo de la familia allá? ¿Cómo lo organizaban? Todos se levantaban por la mañana, todos iban a sus menesteres de... Ellos dicen que se trabajaba mucho, que se trabajaba, lo que yo oía, pero de lo demás no, porque es como te digo, viene con 4 años y yo salía de la puerta afuera, nos cuidaba mi hermana Lola y de allí ni es colegio ni nada, era un campo, mi madre estaba enferma, que por eso mi padre cogió y vino para acá. Si no, allí lo cogí, porque allí estaban bien, porque cosechaban y de lo que cosechaban vendían y tenían. Allí todo era así, un campo. Mi madre decía, cuando iba allí, le dicen las maniguas, será por ejemplo en el Monte Barro. Allí no echaban la gallina, dice que la gallina, cuando la había unos pollos atrás. Y cuando ella enteraba, aquí, que fíjate el que había aquí, allí salía ella con una falda de huevos. Se criaban así, es que era un campo y todo suelto. Pero decir que fuera de lo demás yo no sé, sino yo lo que le voy a decir a ellos. Pero la que sabía todo, y eso es mi hermana, porque mi hermana vino con 10 años. Felisa, ¿y qué anécdota puede usted contar? ¿Tiene alguna anécdota, canciones o algo que recuerde usted directamente de Cuba? Nada, porque vino con 4 años. Con 4 años, y aparte de eso, niñas que no salimos de allí para nada, porque por eso fue de venirse mi padre para acá. Mi madre enfermó y mi hermana Lola con 6 años nos cuidaba a nosotros 2 chiquititos.
Que también estaba Isabel por medio. Es decir, estaba Lola, Isabel le seguía a mi hermana Lola, pero Isabel era todavía más así, 2 años se llevaría, tendría 8 años. Ajá. Pero mi hermana Isabel no se acordaba de nada. Mira que hacía aquí, porque yo y mi hermana Paca teníamos razón, porque éramos muy chiquitas y nunca habíamos salido de allí, porque dice que veníamos media enfermilla y eso. Ajá. ¿Y qué otras personas que hubieran estado en Cuba viven en Gran Canaria actualmente? No saben. Ya como te digo, mi tío Pancho, ese de Santa Brígida, que ya murió hace años, ajá, fue un hombre que eso, y la hija nació en Cuba, se llama Felisa. Sí. Sí, me lleva 9 meses, me parece. Pero ya ella, yo no sé en qué tiempo vinieron, ni cuándo. ¿Y conserva todavía materiales de Cuba, documentos y fotos? Pues no. Nada. Yo no, porque precisamente lo que había, mi hermana Isabel, sabes tú que se casó ya mayor, y ella era la que tenía todos los recuerdos. Y como mi hermana se fue a vivir a Las Palmas, y ella no se murió de repente, nada de eso, allí se perdieron todos los recuerdos, ajá, que es la pena que tengo. Las fotografías antiguas. ¿Y usted dijo? Porque allí sí había fotografías que quizás, que hasta yo recordando eso, hasta había... Usted dijo una cosa que yo tengo aquí también, alguna de datos. Usted dice que se llamaba, usted dijo que se llamaba Felisa, ¿por qué? Por alguien me dijo. Porque eso que mi prima esa nació cerca de mi casa, sí, y después que a mi padre le gustó el nombre de Felisa. Ajá. Y es que en la familia de mi madre las había también primas que estaban allí. Pero usted nunca me dijo su nombre y apellido, dijo Felisa, ¿qué más? Yo, Felisa Santana. Felisa Santana Galván. Santana Galván. Otra cosa que también me acordé fue que su padre decía que cuando tenía las castillas de racionamiento, parece que no lo entendía. Cuando vinieron aquí. Sí. Hombre, claro, si allí la comida estaba arrollada. Ellos trabajaban mucho, porque puede ser que trabajaban mucho, pero allí los frijoles, que son los judíos aquí, y por ejemplo, y todo lo demás, pues, abundancia de comida, ¿para qué? Y luego ellos, dice que eso, que los frijoles y eso, pues, ellos pues cultivaban y vendían y hacían dinero. Y también ganarían la caña de azúcar, no te digo. Y los boniatos, ¿no? Los boniatos también. También. Porque eso allí, es que allí, eso es lo que decía mi padre, cuando sabe aquí, cuando hubo tanta necesidad, que dice, sí, que cuando esto de Fidel Castro, que se vieron comiendo por cartilla de racionamiento, ajá, en Cuba, cuando allí, decía él que a los 40 días había boniato, así, un puñito, ya, como que si te veías con necesidad podías coger algo. Que había, porque daba allí, se sembraba y llovía, se trabaja mucho, pero sembraba, llovía, y eso, y de eso vendían ellos, y de eso vivían, y lo que trabajaban. Entonces su padre, cuando fue para allá, con su madre y sus 2 hermanas mayores, mi madre y mis hermanas fueron solas. Mi padre estaba allá, y los hermanos de mi madre le dijeron a mi padre que para qué no iban a venir para acá, que mandaros con mi madre. Y mi madre fue con las 2 niñas que tengo. Ajá. Y fue directamente a La Habana, pero no sé a qué sitio fue cuando fueron allá. Eso. En un campo en un campo, vale, porque era donde ellos estaban establecidos allí. Ajá. A mí en su entrevista lo más que me causó impresión fue, lo más que me impactó fue la cosa que tuvo que sacar la partida de nacimiento cuando se acordaron de que ya eran grandes y que lo necesitaba aquí. Aquí, esto de las partidas de nacimiento fue cuando mi hermana Paca se casó primero que yo, se casaba, y después mi padre pensó que mi padre se despistó. Yo me acuerdo ver un papelillo allí. Yo, papá, ¿y esto de qué fue? Eso lo traje yo para inscribirla aquí.
y se despistó, nos escribió. Entonces estábamos, por lo menos yo y mi hermana Paca, al final estábamos ilegales. Oye, papá. Entonces escribimos a esa casa, que dice que era una casa comercial, y que allí iban, los canarios iban mucho allí, y como era conocido, pues mi padre, si lo único es escribir a esto, no me acuerdo la dirección, y escribimos, precisamente fui yo la que escribí la carta, y con la carta para mi tío dentro, y aquel señor, pero con la dirección de aquel señor para que la abriera, se pusiera en contacto con mi tío, porque mi tío vivía más lejos y eso, pero se conocían. Y ese hombre que me contestó, y eso, yo creo que yo tenga todavía el sobre viejo guardado, te recuerdo. Y una cosa importante también que usted dice, en su momento que me lo dijo, fue su madre, que tenía un hermano, Juan. Que es el que se quedó en Cuba. Se quedó en Cuba. Y dice su madre, usted me dijo en una ocasión, que le había dejado todo a él, lo que su casa... Lo de su casa sí, como estaba soltero. Toda la pena de mi madre era dejarle al hermano. Pero él, claro, estaba enamorado de aquella mujer, precisamente, ya que era una gran chica, una buena mujer. Y mi madre le dijo, cásate, amigo, cásate. Y el día que ella salió, la pena más grande, que estaba soltero. Ellos se casarían aquella semana. Y mi madre, como tenía la casa, se la dejó. Dice, ahí te dejo todo. Y que se casara. Y esa casa no era de sus padres, era... Esa casa la harían porque le hacían esas casas de madera, por lo visto, que hacían, que yo no me acuerdo cómo era. Yo te digo, yo no recuerdo nada, porque nosotros no fuimos, porque de la edad mía quizás un niño que está en pueblo, escolarizado de este y otro, pero no salimos de allí, sino los cuidados de mi hermana pequeñita. Pues, Felisa, yo... Ya se acabó la entrevista, las preguntas que tenía yo aquí ya se Deja ver si el sobre viejo tiene, pero ya esa casa no existirá. ¿Dónde me lo mandaron? No sé si... Pues, Felisa, de momento vamos a cerrar la entrevista aquí. Ya está, Felicita. Yo lo busco ahora, Felicita. No le hace falta ahora. Y ya terminamos. Yo como te digo que lo mío como te dije la otra vez también, que yo no, sino solo eso. Vale. Pues agradecida. Sí, de lo que yo le oí a mi padre y todo, cuando yo les casé, no me acuerdo, sino porque allá los cochinos se le dicen puerco. Sí. Y el poterero, donde se quería. No se acordaba de aquí, sino el sancocho, que por eso yo sabía que el sancocho lo que era. Nosotros encerramos la entrevista aquí ahora, pero no obstante, si tiene el sobre, lo podemos ver. No, el sobre, te digo el sobre por fuera, la carta no, pero el sobre, si quieres lo vemos ahora. Lo vemos Gracias, ahora. Felicita. Vamos a cerrar aquí la